Muy buenas noches. Esta noche les doy la bienvenida a nuestro conversatorio Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos dos invitados, el doctor José Alejandro Ramírez, que es nuestro primer invitado. Él va a estar presentado por el teniente coronel Jaime Medina. Le doy gracias a todos por decir presente, pero más que todo a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos esta noche. Teniente Coronel Medina, tiene la palabra. Gracias, señora Nidia. Doctor Ramírez, bienvenido. Amigos todos, buenas noches. Tengo el honor de nuevo de presentar al doctor José Alejandro Ramírez Londoño, abogado de la Universidad de Medellín, MBA y especialista en negociación de la Universidad de los Andes, doctorando en Derecho Privado, Derecho de la Competencia por las Universidades de Salamanca y Navarra en España, estudios de pregrado en Economía en la Universidad EAFIT, con formación financiera, macroeconómica y contable. Se desempeñó en las ramas ejecutiva y judicial del Poder Público como director de la Justicia Penal, Militar y Policial en el Ministerio de Defensa Nacional y Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente. Su trayectoria en el sector privado en renglones de hidrocarburos, comercio, transporte, logística e infraestructura, así como en la promoción de acciones contenciosas y procedimientos administrativos, nos permiten evaluar su experiencia con un gran aporte a la nación. Y actualmente, en el día de hoy, con el conversatorio invitado para que nos hable del tema político. Bienvenido, doctor Ramírez. El auditorio es suyo, cuenta con una hora para la disertación y las preguntas que tengamos con el auditorio. Posteriormente llegará el señor mayor Germán Rodríguez. Gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, coronel, muchas gracias a Nidia, al Foro Democracia y Libertad por la invitación. En un momento donde nos encontramos en Colombia en definiciones que son determinantes para nuestro futuro, particularmente por las decisiones que han venido sucediendo en el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría frente a las consultas y las candidaturas al Congreso de la República. Yo quiero darle un contexto a los que estamos asistiendo a esta charla tan amena entre amigos para contarles que nosotros habíamos esperado que, digamos así, unas decisiones que venían tramitándose en el Consejo Nacional desde el año pasado, particularmente con una colectividad jurídica que denominaron el pacto, pues pudiera acceder a una fusión de partidos como lo quería el presidente de la República, porque pues ellos han querido tener la mayoría en el Congreso. Todos los abogados a quienes nos gusta el derecho administrativo y el derecho electoral, veníamos muy expectantes de lo que iba a suceder con esas listas. Y en efecto vimos que el año pasado el Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña de Gustavo Petro y con ella a dos colectividades que avalaron su candidatura y por supuesto pues al exgerente de su campaña, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por la violación de topes electorales que a su vez por acto legislativo 1 del 2009 se consagró en la Constitución Política como una causal de indignidad y asimismo en el Código Penal como un tipo penal que se llama violación de topes electorales y financiación con fuente irregular. Entonces nosotros lo que estábamos esperando del Consejo Nacional Electoral era que esas colectividades que apoyaron al presidente Gustavo Petro fueran sancionadas. Y eso pues vino a suceder a finales del año pasado. Tengo entendido que a la Colombia Humana se le sancionó con una multa de 1.200 millones de pesos y se evitó, por ende, por la ley estatutaria 1475 del 2011, en su artículo 12, que pudiera fusionarse con las demás colectividades de la izquierda colombiana en lo que se denominó el pacto. Pero con todo ello, pues el pacto quiso inscribir sus listas en violación a la norma electoral que impide que los partidos de más del 15% puedan fusionarse y participar en la siguiente contienda electoral, y muchos de ellos habían llegado a participaciones en algunas circunscripciones hasta el 37%.
Pese a ello, ellos inscribieron esas listas al Congreso, a la Cámara de Representantes, y fueron anuladas en Cundinamarca, en Bogotá, en el Valle, en el Atlántico, en el Meta, y tengo entendido que hay como otras 7 pendientes de decisión. La de Caldas también fue anulada. Inclusive ellos cometieron el error de vulnerar la misma consulta que habían hecho en octubre del año pasado e inscribieron candidatos sin respetar el orden de la lista que quedó en esa consulta que denominaron del pacto en octubre del año pasado, que no tuvo el carácter de una consulta intrapartidista, sino interpartidista, razón por la cual no le permitieron a Iván Cepeda volver a inscribirse. Adicionalmente, pues como todos han venido informándose a través de las redes y de los medios, pues tampoco podía acceder a 2 reposiciones el entonces candidato Iván Cepeda, quien por el hecho de haber participado en una consulta interpartidista en octubre del año pasado, pues ya se había obligado con esas colectividades jurídicas, tengo entendido que fueron 3 las que inscribieron esa consulta, a ser su candidato presidencial para las elecciones de mayo, la primera vuelta presidencial que vamos a tener. Esas razones y esas decisiones del Consejo Nacional Electoral la semana pasada, que no fueron tenidos en cuenta por ninguna encuestadora porque nadie se las esperaba. Básicamente los abogados que nos gusta el tema electoral le habíamos hecho seguimiento, pero no sabríamos en qué momento llegarían. Todos sabíamos que las decisiones tendrían que llegar antes del 8 de febrero, cuál es la fecha máxima que se tiene para hacer modificaciones en esas listas. Y pues por supuesto el Consejo Nacional Electoral decidió revocarlas, tengo entendido que entre el 2 y el 3 de febrero, lo que esto prácticamente, y para efectos de que ustedes entiendan, es como cuando uno le meten un gol en el minuto 90. Ya le quedaba muy poco espacio a todas estas colectividades y a estas personas para reconfigurar sus listas. Así, se les advirtió por parte del CNE que no podrían volverlas a inscribir con las mismas personas, y uno de los magistrados salvó un voto, dijo que se les tenía que respetar su derecho a la participación política, a la postulación política. Tengo entendido que fue el magistrado Quirós, y por ende ellos volvieron a inscribir las listas, por lo cual vulneraron el estatuto, la ley estatutaria 1475 del 2011, porque nuevamente se inscribieron con la Colombia Humana, un partido que estaba sancionado y que había presentado un recurso de reposición a la sanción del CNE por violación de topes electorales, una de cuyas sanciones es que no pueda presentar candidatos para la elección siguiente. Entonces, ellos lo que decidieron fue ayer, de una manera apresurada, pienso yo, decidieron anular, decidieron deponer ese recurso de reposición frente a esa sanción de los 1.200 millones de pesos, buscando afanosamente y posterior a la inscripción y a la fecha del mes que cita el artículo 31 de la ley 1475, poder quedar inscritos. Pero como todos saben, en derecho administrativo, pues los términos y los tiempos son preclusivos, y ese término se cerró legalmente el 7 de febrero, porque ya a partir del 8 estaban dentro del mes siguiente el mes previo a la elección, que es el 8 de marzo. Entonces vamos a ver que esas listas que presentó el pacto, lo que denominan ellos el pacto, van a tener muchas dificultades legales en adelante, y nosotros, esto sí lo dicen todas las encuestadoras, que el gobierno de Gustavo Petro había emprendido un plan para que ellos tuvieran la representación mayoritaria en el Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara. Tengo entendido que tenían unos cálculos de tener más del 50% de los votos en ambas células legislativas. Pero por supuesto, con la caída de Iván Cepeda, quien era, se supone, una de las personas más dispuestas dentro de esa izquierda radical para poderles ayudar a presionar esas listas, pues ya no lo van a poder hacer, y mucho más cuando se les cayeron las listas a la Cámara y las volvieron a inscribir de forma irregular. La misma registraduría no debió haber accedido a esa inscripción. Eso permite que, y todas las encuestadoras lo dicen, la segunda colectividad política con mayor posibilidad de obtener votación al Congreso fuera el Centro Democrático. Y sin querer herir susceptibilidades de partidismo político, porque uno sabe que son motivos de conflicto hasta en las propias familias,
yo sí tengo que decirles a ustedes que esta es una oportunidad de oro para Colombia. El hecho de que la segunda colectividad política, y lo dicen todas las encuestadoras, al Congreso pueda ser el centro democrático, nos permite pensar en la elección del presidente Uribe como senador de la República. Yo sé que es dificilísimo poder sacar 25 escaños en el Senado, pero en una lista cerrada se facilita mucho más de que todos hagamos y jalemos el efecto de la ley de la palanca. Si todos nosotros vamos a votar por Centro Democrático, pues seguramente lograremos tener la bancada mayoritaria. Y tener la bancada mayoritaria en el Congreso de la República para un partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro el 8 de marzo a las 6 de la tarde implica que este país va a cambiar. Y les voy a explicar por qué. Cuando la bancada mayoritaria es de la oposición, significa que el votante mayoritariamente desaprobó la gestión políticamente del gobierno del presidente Gustavo Petro y por supuesto a sus candidatos en sus listas, además irregulares, que van a tener gravísimos problemas después y seguramente muchos de ellos no van a poder ni siquiera posesionarse en la medida en que demanden las credenciales cuando salgan elegidos porque su inscripción fue irregular. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que hay una oportunidad de oro que nos puede ayudar a cambiar el destino de Colombia y todo sucedió la semana pasada. Es muy importante que ustedes estén totalmente en conocimiento de los efectos políticos que van a tener esas decisiones tomadas por el CNE. Y es que nos van a dar la ventaja a nosotros los electores de poder tener un Congreso donde la oposición al gobierno de Gustavo Petro sea mayoritaria y sobre esa elección del 8 de marzo cambiar todo el panorama electoral para tener mayores posibilidades de elegir un presidente de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, lo que nos permitiría reconducir los destinos de Colombia que bastante afectados se encuentran. Ahora bien, esa es la parte optimista de este cálculo. Ahora les voy a hablar de la parte compleja. Nosotros en Colombia tenemos un panorama hoy en día donde la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral han reconocido que los grupos armados ilegales, los narcoterroristas, están controlando más de 380 municipios en Colombia. Miren esta cifra, 380 municipios en Colombia. Pero eso es donde se reconoce un control territorial de esos grupos al margen de la ley, de los GAOR. Ahora bien, eso no significa que en las ciudades donde no tengan control no puedan obstaculizar la jornada electoral y no puedan atentar contra los candidatos que no son afines al gobierno de Gustavo Petro. Lo vivimos el año pasado en Bogotá con Miguel Uribe Turbay y lo estamos viviendo también en otras circunscripciones electorales, como fue el ataque que sufrió uno de los senadores en Arauca la semana pasada, como también ha venido sucediendo, por ejemplo, hoy en Bucaramanga, supimos que un militante del Centro Democrático, candidato a la Cámara por esa circunscripción de Santander, fue apedreado, le dispararon y tenían puñales, miembros, por supuesto, de la oficialidad del gobierno de Gustavo Petro y sus seguidores. No podría uno identificar exactamente quiénes, porque hasta el momento no sabemos, pero sabemos que lo agredieron. Y asimismo hemos visto amenazas para que los candidatos, particularmente del Centro Democrático, no puedan hacer campaña en esos lugares que tienen un dominio de control territorial por parte de los GAOR, de las narcoguerrillas que están apoyando a Gustavo Petro. Inclusive, en alguna de las charlas que yo había tenido la oportunidad de darles a ustedes, les hablé cómo los combos delincuenciales de Medellín también tenían unos pactos con Gustavo Petro, lo que denominamos el pacto de la picota, y donde nosotros estábamos viendo unos movimientos por parte de la Presidencia de la República, nombrando unos gestores de paz de esos grupos, y donde se haya inclusive suspendido órdenes de captura contra personas que tienen delitos de lesa humanidad, reclutamiento de menores, y a pesar de ello todavía hoy tienen las órdenes de captura suspendidas. Eso tiene un fin, y es que Gustavo Petro va a necesitar que todos estos grupos ayuden a mantener la amenaza sobre los territorios, sobre los municipios, para que los candidatos de la oposición pues no puedan adelantar sus campañas. Esa es otra de los, digamos, de los lados que tiene esta contienda electoral.
Y viene un tercero que es todavía más complicado. Habíamos escuchado unas denuncias, particularmente de cara al comienzo de la ley de garantías electorales, del periodo previo a las elecciones, donde vimos las autoridades del gobierno central en una masiva contratación por servicios en lo que denominamos las nóminas paralelas, pero también en una reconfiguración de las plantas de personal de algunas de las instituciones del Estado, como fue particularmente la UNP, donde hubo más de 6.800 nombramientos, donde fue, por ejemplo, Colpensiones, donde hubo más de 800 nombramientos en esa planta. Yo tengo entendido que la cifra supera los 5 billones de pesos en contratos de prestación de servicios, y nosotros sabemos que los fines de tener esta contratación, cuando Gustavo Petro ha anunciado que no había plata, es precisamente para preparar el Estado de cara a la campaña política que vamos a tener en marzo. Todos estos contratistas, como ustedes bien saben, pues no van a ir a contratar personas ni profesionales de la oposición, mucho menos. Yo pienso que esta es una labor política, y me parece que es una estrategia muy articulada al frente de Armando Benedetti, quien ha podido mantener, digamos, ese poder en presidencia a pesar de todos los problemas que han tenido. Y Gustavo Petro lo decía claramente, que él había llevado a Benedetti, recuerden ustedes ese gabinete que fue televisado, donde Gustavo Petro, en referencia a Benedetti, hizo el signo pesos y dijo que él lo necesitaba porque los costeños sí sabían hacer política. Analicen ustedes lo que significan esas palabras. Ellos ya tenían ese plan. Y hay otra parte más importante que ustedes tienen que saber, y es que el Comité Autónomo de Regla Fiscal el año pasado, en su último informe, si mal no estoy, fue en septiembre, en octubre, dijo que teníamos un gravísimo problema en Colombia por la inflexibilidad del presupuesto. Cuando se habla de inflexibilidad del presupuesto, significa que la gran parte del presupuesto se va en pagar pensiones, salud y en la nómina, ¿cierto? Al gasto. Digamos que no puede ir a inversión porque el gobierno no tiene ingresos para poder llevar parte del presupuesto a la inversión. Pues quiero contarles a ustedes que siendo Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, hicieron un cambio en la ley del Sistema General de Participaciones y el gobierno le va a garantizar a las entidades territoriales mayor presupuesto. Eso también tiene un sentido electoral. Ustedes deben saber que hace poco trascendió a los medios que Gustavo Petro tiene una lista en Palacio de Nariño de cuáles son los mandatarios cercanos a su gobierno y cuáles no. Y hemos visto públicamente cómo los mandatarios que no se han proclamado cercanos a la línea ideológica del gobierno central, pues no les dan participación en el presupuesto ni en la fuerza pública. Digamos que el gobierno tiene unas tratativas que uno casi que podría mapearlas con los resultados de la consulta del pacto histórico o de la izquierda radical en octubre del año pasado, donde pudieron obtener una votación cercana a los 3 millones de votos. Entonces, fíjense este cálculo. Y aquí empezamos nosotros a analizar lo que van a hacer estas elecciones. Roy Barreras, que esperaba competir solo, porque él sabía que Iván Cepeda no podía ir, como también lo sabía Gustavo Bolívar, pese a que salieron todos a cuestionar la decisión del CNE. Él sabe que él tiene que tratar de sacar más de 1,5 millones de votos, que fue la votación que sacó Iván Cepeda en la consulta. Entonces viene el tema. Roy Barreras va a venir a romper lo que nosotros llamamos el petrosantismo, lo que nosotros llamamos ese pacto que tienen ellos, que es un pacto totalmente aberrante desde el punto de vista de los resultados, pero así lo han querido mantener vigente. Y Roy Barreras entra a disputarse esa votación de Iván Cepeda, porque Iván Cepeda no puede ir a la consulta. Entonces, en ese momento empiezan a pelear los bandos que antes eran el mismo. Es más, tengo entendido que Roy Barreras le contestó a Camilo Romero que el pacto se hizo en su casa, porque Camilo Romero dijo que no podían haber votos del pacto para Roy Barreras. Pues bien, están en una pelea que nunca habíamos visto en los años recientes. Y por supuesto, Roy Barreras es una persona más cercana a Casa de Nariño, Armando Benedetti, y por supuesto a los partidos, porque es que hemos visto que los que rompían las votaciones para las reformas, entonces se venía Roy desde Inglaterra, pues,
hacer lobby con los partidos, por supuesto con el partido de la U donde fue militante, por supuesto con el Partido Conservador y con el Partido Liberal, donde lo han escuchado para hacer esa planadora de Gustavo Petro, particularmente en la Cámara, y sepultar a la oposición cuando se ha opuesto a esos proyectos nefastos del gobierno, como fueron la reforma a las pensiones, la reforma a la salud, donde logramos ser exitosos. Y esto para decirles a ustedes que Roy Barreras es una persona muy influyente en la izquierda colombiana, a pesar de que él diga que no, que la consulta de la izquierda fue en octubre del año pasado y que esta es la de centro. No, es la misma izquierda. Y el problema que tiene la izquierda es que Roy Barreras no les va a ayudar a jalonar votos para elegir el Congreso. Por eso han mantenido a Iván Cepeda en todas las tarimas con buses, como si esto fuera el chavismo, porque esto es el chavismo puro y duro, en todos los pueblos, pues obviamente acondicionamiento del presupuesto nacional. Sí. Vamos ahora a las previsiones electorales para el 8 de marzo. A mí me gusta mucho leer las encuestas, por supuesto, pero para mí las encuestas son una noción de lo que puede llegar a suceder. Las encuestas normalmente nunca tramitan las maquinarias, porque las maquinarias no se encuestan. Entonces, a mí no me gusta confiarme en los resultados de las encuestas. Nunca lo hago. Yo creo que hay que trabajar, como dice el presidente Uribe, trabajar, trabajar y trabajar. Y nosotros estamos dedicados, y aquí me desprendo un poco de la función de abogado y de contarles este análisis, ya como analista, ya más como miembro partidista y militante, que vamos a tener una oportunidad de oro para poder lograr unos escaños en el Congreso que antes nos habían sido esquivos, particularmente porque el presidente Uribe decidió una configuración de lista al Congreso bastante distinta a los ejercicios que antes hacía el partido, y particularmente en el Senado de la República, donde con escasas excepciones, todos los votos van a ser del presidente Uribe. A mí me entusiasma mucho el hecho de pensar que el presidente Uribe pudo salir avante en ese infame proceso que le montaron, totalmente político, porque eso es lo que le está permitiendo a él una reivindicación política. Pero adicionalmente, el hecho de que todo lo que nosotros hemos advertido durante tantos años, que esta falsa paz de Juan Manuel Santos y de Gustavo Petro nos iba a traer más violencia. Hoy tenemos un pueblo en el norte de Santander, lleva 72 horas, 3 días seguidos con asedio de la narcoguerrilla. Entonces fíjense en ustedes lo que volvió a suceder. Colombia retrocedió muchísimos años. Y lo que nosotros veníamos hablando como consignas del Partido del Centro Democrático, pues las hemos visto revitalizadas, todas. Empezando por la seguridad, que era tan importante haberla mantenido como aliciente de la inversión y por supuesto de la estabilidad de todos los territorios. Pero además esa confianza inversionista. Nosotros vimos que la elección del Congreso en el año 2022 marcó un escepticismo total y la gente empezó a sacar capitales, y luego de la reforma tributaria de José Antonio Campo fue peor. Pues lo que nosotros estamos esperando ahora el 8 de marzo es que se revierta ese efecto. Por eso el presidente Uribe viene con Paloma Valencia por todo el país diciendo que lo primero que nosotros vamos a hacer es bajar los impuestos. Y por eso nosotros hemos hecho tanto esfuerzo con todos nuestros amigos de que eviten tener que echar a sus trabajadores pese al aumento desproporcionado del salario mínimo, porque sabemos que Gustavo Petro lo que quiere buscar con eso es enfrentarnos. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que nosotros queremos hacer es poder convencer al electorado colombiano que nosotros podemos retomar el rumbo de Colombia. Nosotros podemos lograrlo, pero adicionalmente le estamos dando una posibilidad a todos de votar por una lista cerrada y tener una mayoría en el Congreso de la República, que yo sí creo que los hechos sucedidos la semana pasada nos permiten llegar a posicionarnos como la primer bancada en el Congreso de la República. Por supuesto, eso no va a ser fácil. Nosotros no somos los únicos que tenemos buenas propuestas. Hay otros partidos, unos tratando de lograr el umbral, otros tratando de no perderlos, ¿cierto? Algunas veces han sido afines a nosotros, otras veces no. Por eso nosotros hemos insistido tanto en que la peor de las estrategias es pelear con nosotros mismos, porque en mayo nos vamos a necesitar los unos a los otros, independientemente de lo que suceda en marzo, donde nosotros sí tenemos la aspiración sobre ellos
y sí tenemos la posibilidad real de ser la bancada más votada en el Congreso de la República. Pero mal haríamos en tener una posición arrogante y decir que eso es lo que nos permite a nosotros tener la fórmula única. No vamos a pelear y no vamos a enfrentarnos con las personas a quienes después les vamos a ir a pedir el voto. Lo que queremos es trabajar por ese voto y convencerlos de que teniendo la bancada mayoritaria el 8 de marzo a las 6 de la tarde, yo quiero que ustedes piensen y háganse de cuenta que hoy es 8 de marzo y todos los emisoras y todos los canales están diciendo que la bancada mayoritaria es el Centro Democrático. Eso cambia inmediatamente al país. Y por supuesto va a cambiar el panorama político. Por supuesto lo va a cambiar. Porque van a seguir enfrentados por el otro lado Roy Barreras con Iván Cepeda para la primera vuelta. Mientras que nosotros vamos a tener más clara una definición de consenso. Me explico. Cuando uno mira a los candidatos de izquierda y de derecha que se van a presentar eventualmente en un tarjetón en mayo, nosotros podemos avisorar mínimo 4 candidatos de izquierda, porque van a estar, por supuesto, Iván Cepeda, Roy Barreras, seguramente estará Claudia López y seguramente estará Sergio Fajardo. Mientras que nosotros inclusive tendremos una opción para debatir votos, ¿por qué no también? De los de Sergio Fajardo. Es que los de Sergio Fajardo la vez pasada no quisieron participar y lo acusan de irse a ver las ballenas, y yo no creo que esta vez vaya a ser distinto. Pero nosotros sí podemos decirle a los votantes jóvenes, que son los que ha engañado el petrismo y el santismo, que la vía no era la que ellos escogieron, y como todos lo han visto, lo que tenemos es el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Y esa parte es la que tenemos que evitar. Porque yo sí pienso que Antanas Mockus tenía mucha razón en lo que dijo, que como se hace la campaña, que como se llega, así se gobierna. Entonces nosotros tenemos que hacer una campaña muy transparente frente al elector, sin peleas, sin disensos. La política se hace sumando y ganando, y nosotros tenemos que ser la colectividad política que más logremos convencer al elector de poder llegar a ganar, independientemente de lo que piensen los miembros de este foro, y en eso los quiero poner a pensar. Lo primero es la elección del 8 de marzo, y ahí estamos muy cerca. Las encuestas hoy nos dicen que somos la segunda colectividad, pero las encuestas no miden ni el efecto de lo que sucedió la semana pasada, y por supuesto tampoco miden la maquinaria. Es que fíjense, Gustavo Petro contrató más de 6 billones de pesos solamente en contratos de servicio. ¿Ustedes saben cuántos votos son esos? Gustavo Petro hizo una emisión de test por 23 billones de pesos a finales del año pasado para comprar la elección y endeudándonos. Hoy el Banco de la República sacó un informe donde estamos en el 55% del compromiso de nuestro PIB en deuda. Pero peor de todo, a unas tasas de interés altísimas. El país siempre había tenido acceso a crédito con muchas más garantías de lo que tenemos hoy. Tengo entendido que esa colocación de test termina pagando una tasa como del 13% y creo que es a un año. Entonces fíjense en ustedes lo que nos están dejando a nosotros. Lo más importante es tener un Congreso de mayorías de oposición para nosotros saber que independientemente del presidente que gane en mayo, no sabiendo qué va a suceder, podamos evitar lo que quiso hacer Gustavo Petro con ese Congreso adelante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Nosotros estamos viendo que en la medida en que Petro ha sufrido todos estos golpes, la imputación de su mano derecha por la Fiscalía General de la Nación, Ricardo Roa Barragán, hoy para el infortunio del país presidente de Ecopetrol, ya empezó la acción a caer en su valor. La Colombia Humana decide retractarse de su recurso de reposición frente a la resolución del CNE, lo que lo deja a Ricardo Roa en situaciones más complejas porque es un reconocimiento tácito de que la Colombia Humana sí financió de forma ilegal la campaña de Gustavo Petro. Y fuera de eso, pues viene toda esta oleada invernal del Frente Frío que ustedes saben, y me imagino habrán visto los cubrimientos de prensa cómo tiene a nuestro país. Una situación que Gustavo Petro no ha sabido sortear, donde se fue inclusive a regañar a los alcaldes, no dejándolos conversar con su equipo de gobierno, que entonces no entendemos por qué lo llevó a Montería si no los iba a dejar entrar, ¿cierto? Y lo que nosotros hemos visto es que Gustavo Petro, en vez de buscar una vía distinta para Colombia, en postrimerías a su salida, inclusive a ser declarado indigno porque puede llegar a hacerlo
inmediatamente cambie el Congreso el 8 de marzo y nosotros podamos ser mayoría dentro de la comisión de acusaciones. Es que fíjense esto, la sala de la comisión de acusaciones escogida para juzgar a Gustavo Petro es nada más y nada menos que la esposa de Roy Barreras, la ex esposa de Roy Barreras, la congresista Gloria Arizabaleta, y el representante Alirio Uribe, que era defensor de todas las causas de Gustavo Petro. Y esa es la comisión que lo iba a él a acusar y a condenar y a investigar y a instruir su proceso por violación de topes electorales. Imagínense eso, por Dios. Pero ahora sí salen a decir ellos que el CNE y que los magistrados y que son los jueces actúan de manera parcializada. Pero ellos sí no hablan de la parcialización que tienen digámoslo así, los congresistas en función judicial, jurisdiccional en la Cámara, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que además quiero decirles a ustedes y recordarles que hoy son candidatos. Por ejemplo, Alirio Uribe quiere saltar de la Cámara al Senado en esa lista del pacto. Entonces, esas personas, esos congresistas también van a enfrentar procesos a partir de la posesión del nuevo Congreso porque obstruyeron la justicia. Es que lo que nosotros estamos viendo es que ellos trataron de obstruir los procesos de Gustavo Petro en el CNE. Evitaron que se llevaran las pruebas y que salieran avante, a pesar de las manifestadas y abultadas evidencias de la violación de topes electorales. Y todo para encubrir el gobierno de Gustavo Petro, por supuesto a su gerente, pero también al presidente. Entonces analicemos lo que va a venir. Si nosotros logramos tener un Congreso de mayorías de la oposición, miren todo lo que vamos a poder hacer. Entonces yo los invito a que todos con nuestros amigos, con nuestros familiares, digamos, hombre, ejerzcamos ese efecto de la palanca y votemos todos por el Centro Democrático en Senado y Cámara. En este momento en que las listas del pacto están en crisis, pues con mayor razón, pero adicionalmente porque van a empezar a ser demandadas luego de que les den sus credenciales por un indebido registro, que además ya fue advertido por un exregistrador que tengo entendido milita como abogado de Cambio Radical, que ha estado muy activo en estas demandas. Yo los invito a seguirlo, se llama Nicolás Farfán, y yo le doy total credibilidad a lo que ese abogado está diciendo. Esas inscripciones son totalmente irregulares. Y eso nos va a dar la posibilidad a nosotros, por supuesto, en coalición con otras bancadas, de tener una mayoría parlamentaria. Si ustedes pueden llegar a sumar lo que puede ganar el Centro Democrático, ojalá eligiendo al presidente Uribe. Si ustedes pueden sumarle lo que es Cambio Radical, casi que en un 100%, salvo por Temístocles Ortega y una señora que tengo entendido quedaron por fuera de las listas ahora. Si ustedes analizan que a partir de esos dos particularmente partidos que seguramente van a tener escaños en el Congreso, podemos empezar a tener otros que se nos sumen, podemos cambiarle el rumbo a Colombia. Es que yo he visto inclusive candidatos del Partido Conservador tratándose de elegir con tesis de la centro derecha cuando ellos jugaron con Gustavo Petro. Eso pues obviamente es vergonzoso. Yo estoy seguro que el elector los va a castigar, pero tampoco me pongo a pelear con ellos porque el día de mañana vamos a necesitar estar unidos el 70% que nos oponemos al gobierno de Gustavo Petro para poder ganar, porque es que el fraude que nos va a hacer Gustavo Petro es muy grande. Yo vi muchos amigos con la última encuesta de Atlas Intel, por supuesto felices, pues porque el candidato de la Espiella pues empataba, inclusive tengo entendido que algunos sondeos podría desempatar contra Iván Cepeda, pero quiero decirles que las encuestas no miden las maquinarias. Yo, por supuesto, yo tengo mucho optimismo de que este país pueda cambiar, porque es que el pacto todo lo ha hecho de forma irregular e ilegal. Y así como financiaron indebidamente su campaña en el año 2022, van a querer financiar ilegalmente la campaña con recursos de todos nosotros. Pero adicionalmente, luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, tienen una debilidad manifiesta y es que su candidato Iván Cepeda pues está incurriendo en las mismas causales del indictment que le hicieron, de la acusación que le hicieron a Nicolás Maduro, y es sus comprobados vínculos con la narcoguerrilla, hoy reconocida como una Foreign Terrorist Organization, un FTO, a la luz de los Estados Unidos, como son el ELN y las FARC. Es que fíjense ustedes, si a Nicolás Maduro lo capturaron por esas relaciones,
pues tiene más vínculos Iván Cepeda, porque es que las de Nicolás Maduro por lo menos son desde el 99, pero es que Iván Cepeda es tercera generación de un grupo narcoterrorista. Entonces aquí nosotros lo que estamos analizando es que a pesar de todas estas condiciones que han sucedido, lo único que nos permite cambiar el futuro a nuestro es el Congreso de la República y que el pacto caiga y que no elija las curules que pensaba Iván Cepeda ayudarles a elegir, porque además está incapacitado para hacerlo. Es que fíjense que él no puede hacer campaña todavía. Claramente, como ellos están en el poder, nadie los va a demandar. Pero así como la P de Gustavo Petro fue financiada antes de la campaña, así también Iván Cepeda viene financiando y llenando de buses sus manifestaciones, lo cual a todas luces va a resultar ilegal. Entonces, fíjense ustedes cómo ellos todos los días, en vez de empezar a reflexionar que han cometido ilegalidades y no volver a incurrir en ellas, antes más se refuerzan en ellas. Por supuesto que una radicalización del gobierno nacional también puede llevar el péndulo mucho más fuerte a la derecha, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Pero lo más importante es que pierdan el Congreso. Si ellos no tienen la bancada mayoritaria en el Congreso, no tienen nada que hacer. Entonces, perdónenme decirles tanto esto, pero quiero ser muy incisivo con todos ustedes en que la meta de Colombia debe ser una marcha democrática el 8 de marzo. Y por supuesto, como lo ha podido ver desde mi postura, no solamente votar por el Centro Democrático en la lista al cerrada y tachar la casilla del Centro Democrático, también para la Cámara, sino también en la consulta por Paloma Valencia. Y aquí llegó a un punto que se ha vuelto sensible en algunos de los chats donde participo como periodista, como militante político, como analista, donde se ha vuelto todo un pugilato, ¿cierto? Entonces yo digo, pues, ya, la verdad es que para mí es más difícil porque yo he sido amigo de Paloma hace muchos años y contribuí con su elección como senadora de la República en el año 2022. Y yo sé que tiene unas calidades y una solvencia que son muy difíciles de encontrar en la política. Yo, gracias a Dios, tuve la fortuna de caminar junto a Álvaro Gómez Hurtado. Me tocó asistir al nacimiento de Salvación Nacional con mi papá, con Rodrigo Marín. Luego, por supuesto, cuando asistió a esa coalición entre liberales y conservadores que llevó a Álvaro Uribe a la gobernación de Antioquia, siempre buscando una convergencia entre diferentes posturas políticas, pero quienes tenemos el mismo interés, y es preservar la democracia, más hoy que nunca cuando nos están anunciando una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, fíjense lo que estamos en este momento arriesgando. Entonces, cuando hablan de ese pugilato, yo me voy más a lo que ha pasado antes y yo digo, yo no participaré de él, nunca participaré de él. Primero, porque no sé qué va a pasar. Y segundo, porque yo no puedo sembrar distancia entre las personas que nos vamos a tener que unir el día de mañana. Y fíjense una cosa, Paloma Valencia, por supuesto, no puede tener en este momento la misma atracción que otros candidatos por la sencilla razón de que al Centro Democrático le asesinaron su principal candidato. Es que en todas las encuestas internas del partido, Miguel Uribe Turbay era el candidato más posicionado a obtener la candidatura del partido. Y nosotros solamente vinimos a recomponernos a partir de diciembre con la elección de Paloma. Y fíjense ustedes los problemas que han surgido después. Entonces, no sería fácil y yo no le podría pedir al elector que la tuvieran inmediatamente en el subconsciente, pero vamos a hacer el ejercicio de la consulta donde estamos probando un consenso con sectores de centro, inclusive personas que estaban con Juan Manuel Santos. Y yo también quiero decirlo claramente, a mí me han llamado muchos amigos de otras orillas políticas que nosotros, ¿por qué estamos con ellos en una consulta? Y yo les hago un símil. Pues si usted tiene una persona a la orilla de un precipicio y esa persona decidió no tirarse al precipicio sino devolverse, ¿usted lo tira o le da la mano? Yo le doy la mano. Y nosotros estamos juntos porque tenemos un interés superior que se llama Colombia y preservar el sistema democrático. Y gracias a Dios esas personas que estuvieron con Juan Manuel Santos y contribuyeron a la erosión de nuestras instituciones políticas, hoy se dieron cuenta que estaban equivocados y se devolvieron. Y estamos todos en un consenso. Y analicen muy bien las elecciones pasadas, porque yo recuerdo que en las elecciones pasadas también había todo un fervor por el candidato Rodolfo Hernández, y al final ese, ¿cómo se dice? Ese furor
terminó no manifestándose, en mi concepto, de forma fraudulenta, porque es que al pacto le aparecieron más de 1 millón de votos en el Congreso, lo cual no ha sido investigado, pero también hay una obstrucción de la justicia en ello porque lo denunciamos oportunamente. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer entre todos nosotros es un consenso mayoritario el 8 de marzo y hacer una verdadera marcha por la democracia en las urnas ese 8 de marzo y que vayamos todos a votar, porque solamente unidos, en la medida en que nos acerquemos más a ese 70% que se opone a Gustavo Petro, créanme que este país se salva, los inversionistas van a volver y vamos a poder recuperar nuestro camino. Ok, Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias, Nidia. Doctor Ramírez, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estupenda presentación. Cuénteme, por favor, cuál es su perspectiva hacia cómo la oposición logrará captar a los indecisos, a los tales centristas, a los tales centro esto y centro lo otro, para que se unan a la oposición de este nefasto gobierno. Gracias. Alexander, quiero contarte lo siguiente. Yo creo que para ninguno de nosotros es extraño que hayan muchas personas que votaron por Gustavo Petro que estén arrepentidas. Yo lo he visto mucho en los medios a donde participé. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el periodismo, en Cable Noticias, en RCN, y por supuesto de participar mucho de los foros de la Sociedad Colombiana de Prensa, a donde muchas veces me invitaron, donde fui galardonado. Y yo he visto muchos de esos compañeros periodistas que le hacían la campaña a Gustavo Petro casi que de frente, ¿cierto? Y hoy en día yo los veo a todos en la oposición. Y lo veo mucho, o sea, me levanto por la mañana a veces a hacer monitoreo de medios y miro, por ejemplo, cuando Gustavo Petro estaba ayer en Montería y que se demoró 9 días y que todos iban a preguntar lo que estaba pasando, y fíjense ustedes la manera en que denotan estas noticias. Entonces, yo sé que hay una gran parte del electorado colombiano que votó por Gustavo Petro totalmente manipulado y, por supuesto, otra gran parte comprada. Por lo menos esa parte de los manipulados han sido bastante frecuentes en las encuestadoras en demostrar que la imagen de Gustavo Petro está bastante deteriorada. Tengo entendido que en las mejores muestras sale con el 42 o el 43% de popularidad, lo que significa que cerca del 60% de los colombianos no estamos de acuerdo con él, ni con el destino que le ha dado al país. Y ahí en ese 60% de los colombianos vas a encontrar personas de centro, inclusive de izquierda, y por supuesto de derecha. Entonces, cuando tú analizas eso, tú dices, bueno, si estas personas no están de acuerdo con este gobierno, pues tampoco van a estar de acuerdo con su heredero, que todavía es más las FARC de frente. Por eso nosotros lo hemos llamado el heredero. Y nosotros lo que estamos pensando es que si la propuesta de Gustavo Petro es radicalizar aún más lo pésimo que ha sido su gobierno y la cercanía que ha tenido con el narcoterrorismo, pues nosotros vamos a tener una mayor opción de traernos esas personas de centro. ¿Dónde está el tema? Yo particularmente, que me gusta mucho el análisis político, yo no creo que la izquierda vaya a votar por nosotros. Posiblemente se abstenga si nosotros llegamos a ser la opción mayoritaria. Pero lo que sí no podemos hacer es pelear entre nosotros. Pues eso no tiene objeto. Nos toca unirnos a todos. ¿Y dónde es la posibilidad de nosotros de unirnos? En la elección al Congreso, en las consultas. Por eso la importancia de que en las consultas participaran diferentes sectores políticos. Yo nunca había visto una oportunidad más grande para quienes hemos acompañado al presidente Uribe en la política, de tener unidades con personas de centro, como las estoy viendo hoy. Quiero decirles a ustedes que en la última elección regional, muchos de nosotros le ayudamos a Carlos Fernando Galán a ganar la alcaldía de Bogotá. Y hoy en día vemos al nuevo liberalismo ahí jugando con nosotros, pero fíjense que eso nunca se había oficializado. Y hoy en día lo estamos haciendo de manera institucional con el compromiso de quien quiera que sea el que gane esa consulta, allá va a ir el Centro Democrático a apoyar. Y ese es la verdad, el verdadero mensaje del presidente Uribe. Los que estén en la consulta, el que gane, nosotros lo vamos a apoyar. Entonces, fíjense ustedes, es una coalición que no se había dado antes. Yo nunca la había visto, ni siquiera la vi cuando hicimos el plebiscito del no, donde muchos de ellos
estaban con Juan Manuel Santos, empezando por Juan Carlos Pinzón, su entonces ministro de Defensa y luego embajador en los Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes, más allá de hacernos preguntas y de jugarnos temas internos y de divisiones, lo que nosotros tenemos es que hacer es un consenso muy grande. Y a partir de ese consenso muy grande, definir las reglas de cómo vamos a llegar a esa elección, para que a partir de esas reglas y de probar esos consensos podamos mapearnos en el país en donde estamos. Porque si nosotros no concurrimos a las urnas, no sabemos dónde nos vamos a hacer contar. Y a los que nos gusta la estrategia electoral es muy importante saber dónde están los electores de uno y otro, porque hay que llegarles con mensajes distintos. Me explico. Yo no le puedo llegar a los mensajes a quienes quieren votar por Oviedo, que obtuvo una votación importante para la elección a la alcaldía de Bogotá. Yo no les puedo llegar con el mismo mensaje con que les llego a los votantes de Paloma. O no le puedo llegar a los electores de Galán, que se va a mapear en esa consulta con el nuevo liberalismo, con el mismo mensaje que les llego a los que votan por Paloma o que van a votar por Juan Carlos Pinzón. Entonces, fíjense ustedes cómo es importante hacer estos consensos, que muchas de las personas que de pronto no les ha tocado las campañas no lo ven, porque ellos se dejan llevar por su sesgo, y es un sesgo nomás, que es que yo en las redes no veo sino a fulano. Pues claro, porque el algoritmo te va a mandar lo que tú ves. Pero cuando tú vas a ver lo que está pensando el resto de Colombia, no necesariamente piensan lo que tú piensas, y a ti te toca diseñar las campañas para que lleguen a todos. Y por eso la importancia de la consulta. Entonces yo sí creo que podemos traer votantes de centro. Veo muchas dificultades para traer votantes de izquierda, toda vez que hay 4 candidatos de izquierda que se han declarado todos amigos de Gustavo Petro, inclusive el doctor Fajardo, que puso en duda la inclusión de la lista de Gustavo Petro en la lista OFAC, como si supiera más que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no es más que una izquierda allá camuflada, ¿cierto? Entonces, veo muy difícil que esos votantes vengan con nosotros, pero sí me parece muy, muy importante lo que va a suceder en esta elección, que por esos nefastos resultados de Gustavo Petro, particularmente en materia de seguridad, esos votantes nuevos, esos jóvenes que habían sido seducidos por una tesis de cambio, que era realmente una desinstitucionalización, se devuelvan. Y por eso la configuración de las listas del Centro Democrático con tantos jóvenes, para poder traer esa juventud y hablarle en su mismo idioma. Gracias. Entonces, ¿cree usted que a nivel táctico estamos operando a nivel político bajo un sistema más bien parlamentario de estas coaliciones? Totalmente, Alexander. Fíjese usted cómo, por ejemplo, colectividades como el Partido Conservador o el Partido Liberal hoy son totalmente manejadas por sus parlamentarios. Mire, por ejemplo, la disputa que sucedió en el Partido Conservador a finales del año pasado, que el mismo Fincho Cepeda le tocó salir a decir que es que Petro se estaba tomando el Partido Conservador. Eso es una realidad que tenemos que aceptar los colombianos. Por supuesto, no todos los partidos han tenido esa dinámica, pero entonces viene el tema. Como esa realidad existe, lo que nosotros tenemos es que cambiar la configuración del Congreso. Nosotros no podemos premiar a quienes se fueron con Gustavo Petro en sus alianzas para destruir el sistema, nuestra salud, nuestras pensiones. No podemos irnos con esas personas. Entonces, más allá de las ideologías, lo que hay es que convencer al electorado colombiano de la importancia de elegir un Congreso de oposición, porque ese es un mensaje claro en contra de Gustavo Petro, y por supuesto va a afianzar las elecciones, donde en las elecciones regionales, en las elecciones pasadas, tuvimos tantos departamentos y alcaldías importantes para personas que no eran afines a Gustavo Petro. Lo vamos a poder consolidar, y eso va a permitirnos pensar en unas elecciones presidenciales donde venzamos esa maquinaria, que hoy no estamos equiparados. Eso es una falsedad. Cuando ustedes les digan que es que el Tigre es el único que le puede ganar, mire, créanme, eso no es cierto. Es que nosotros no tenemos billones de pesos para una campaña presidencial. Gustavo Petro los tiene. Y quiero decirles una cosa, Gustavo Petro tiene un cupo de endeudamiento aprobado este año de 185 billones de pesos, de los cuales ya imprimió 23. Entonces, no crean ustedes que Gustavo Petro va a salvar el erario colombiano, porque eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, no seamos tan confiados. Vamos primero a definir la elección del Congreso. De acuerdo, muchas gracias. Feliz noche. Coronel Medina,
Gracias, señora Nidia. Doctor, tres preguntas rápidas. Primera, ¿para estas elecciones considera que el Consejo Nacional Electoral y la registraduría son confiables? Por supuesto que no, coronel. Yo creo que actúan bajo presión, particularmente de Gustavo Petro. Pero es que Gustavo Petro ha tenido las instituciones del país al servicio de la ideologización y la politización. Mire, por ejemplo, la Dirección Nacional de Inteligencia cómo está operando. Mire cómo está operando la Unidad Nacional de Protección. Entonces, yo creo que estas entidades actúan y tienen una presión demasiado fuerte sobre el sistema democrático colombiano, sobre el legislativo, sobre el Consejo Nacional Electoral. Y mire cómo ya había cambiado la tesis de que la manera de ellos de frenar el proceso por indignidad y por violación de topes electorales era con cargos. Y uno veía magistrados hace 3 meses diciendo que la consulta de Gustavo Petro y de la izquierda era interparlamentaria y 3 meses después los ve diciendo que es intrapartidista. Entonces uno dice, hombre, no podemos confiar en esas instancias porque van a manipular el sistema electoral para evitar que la oposición se recupere. Y eso es lo que todos ustedes tienen que saber. Mientras nosotros estamos aquí en estos chats compartiendo mensajes, Armando Benedetti está asegurándose que su coalición con los alcaldes y gobernadores funcione a la perfección el 8 de marzo, pero funcione para el pacto, no para nosotros. ¿Y ahí quiénes están? Los que no fueron a la consulta, el Partido Liberal, el Partido Conservador, inclusive Cambio Radical. Yo pregunto, ¿cuántos alcaldes tienen ellos a los que el gobierno ha privilegiado? Entonces fíjense en ustedes que nosotros no podemos confiar en ese sistema. Por eso tenemos que hacer una veeduría electoral clara y fuerte y hay que inscribirnos como testigos electorales y ayudar, por supuesto, porque los testigos no se pagan solos. Lo que sí hay es que cuidar los topes electorales. Fíjense en ustedes cómo este señor Catalán Vendrell, que fue el artífice del sistema de los testigos electorales pagos de Petro, hoy está con Roy Barreras. ¿Ustedes qué creen que va a hacer? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Me atrevo a decir que la percepción de la opinión pública es que el presidente Trump le impuso límites a Petro. ¿Será que los va a respetar? En absoluto, le puso condiciones imposibles de cumplir. Porque para mí Trump nunca le va a perdonar a Gustavo Petro que se fuera a las calles de Washington a decirle a sus fuerzas militares que lo desobedecieran. Pero Nunca eso se lo lo va a estamos viendo. perdonar. Es más, solamente lo recibió como un gesto de cordialidad, pero le puso condiciones para él imposibles de cumplir, que no va a interferir en el certamen electoral. Pues no lo vieron ustedes ayer. Todos los días interfieren en el certamen electoral. A Petro no le interesa cumplir las condiciones de Trump. Petro ya lo ha dicho que él se iría otra vez para el monte. Petro tiene unos problemas de inestabilidad emocional, fuera de eso tiene un pasado criminal y un presente criminal que no le... ¿Por qué alguien como Petro u otro político puede acusar abiertamente a los magistrados del Consejo Nacional, del Consejo de Estado, etcétera, de mil cosas? Si un ciudadano común habla mal de otro, puede irse a un proceso por presunta injuria y calumnia. ¿Por qué no sé, no pasa lo mismo? Porque incluso a las altas cortes los atacan feamente y no inician una investigación? O sea, ¿cuáles son los límites en este caso? Porque el que juzga a Gustavo Petro en nuestra arquitectura institucional es la Cámara de Representantes. Caso. Sí, doña Nidia, aquí estoy. Manuel, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy amable. Gracias por su intervención, sus conceptos. Yo tengo un par de cosas que he expuesto incluso en varias reuniones con doña Nidia. La vez pasada estaba el doctor Rafael Nieto Loaiza, que fue la última vez que participé, y específicamente sobre el tema de la registraduría. Usted sabe que en Estados Unidos se está destapando un escándalo muy grande porque el presidente Trump dice que le robaron las elecciones y se las robaron. Las de 2020 fueron robadas y allí está la prueba maestra del software que vendió este grupo de ingenieros venezolanos de su empresa Starmatic. Lo vendieron en Estados Unidos y en otros 70 países. Yo estoy seguro que es el mismo software que tiene la empresa Indra de España acá. Y esa empresa tiene que ver con George Soros. Absolutamente vendida a George Soros y me lo comentó un periodista español hace un tiempo.
Yo insistí en el tema con el doctor Rafael Nieto y se enojó conmigo, que yo como ponía en duda la registraduría. Y hace 4 años yo estaba hablando con un abogado, Sergio Alzate, de Colombia Transparente. Y el tipo me dijo, tenemos todas las pruebas. Y le mandó todo el paquete, incluso a Iván Duque, a la procuradora Cabello y al fiscal Barbosa, y no hicieron absolutamente nada. Y el que tiene el poder para manejar eso, pone las reglas y gana. Es decir, si a esto no se le pone un coto, se hace una auditoría forense internacional bien validadas, se las van a robar, no importa que tengamos millones de votos de la derecha y del centro, se las van a robar. Y lo otro, lo de los testigos electorales, me parece que estamos muy quedados, muy atrasados por los testigos electorales para inscripción, o sea, hay muy poca difusión y eso es absolutamente clave. Mire, yo fui testigo electoral hace 4 años y estaba en Fusagasugá, y por cada una, yo era el único que estaba por el Centro Democrático, y había 3 del Pacto Histórico con un supervisor, y a todos les dieron una laptop y toda esa vaina, y el tipo pasaba revisando y toda esa vaina. Nosotros tomamos fotos para mandar a una central, que fue una forma como lo hizo María Corina Machado en Venezuela. Eso sí, entonces necesitamos testigos electorales más de 100.000 en el país, más de 100.000. Porque esa es una manera de probar, porque le aseguro que la trampa va a existir con ese software. Ese software es perfectamente vulnerable desde servidores de Colombia o fuera de Colombia. Yo incluso vi un juicio en un estado de Estados Unidos donde el hombre, se me olvida el apellido, era un científico y decía, mire, yo le puedo manejar este computador desde mi celular y le puedo cambiar los resultados que están allá. Mire, yo esto lo he manifestado incluso con la doctora Paloma Valencia hace una cantidad de tiempo y no hubo ninguna respuesta. La doctora María Fernanda también cabal, y siempre estuvieron con el tema de que no, a Petro no le pasa nada, entonces la comisión de acusaciones no lo condena y chévere, o sea, nosotros nos quedamos ahí tranquilitos y el tipo se pasó ya los 4 años y ya no va a pasar nada con eso. Ojo con esto, Manuel. Lo, Sí, lo primero, sí le va a pasar. Gustavo Petro está recorriendo el camino de la indignidad a pesar de que haya obstruido la justicia. Inclusive va a llegar a responder penalmente, eso sí se lo garantizo. Si nosotros tenemos un Congreso de mayoría en la oposición en marzo 8 y tenemos la mayoría en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, créame que Gustavo Petro y todos sus ladrones van a tener que responder. Es que fíjese, a él no le ha pasado nada, es por el control que él tiene del sistema de checks and balance, de los pesos y contrapesos. Él en este momento los tiene. Y por eso no le ha pasado nada, porque ha obstruido la justicia, los procedimientos. Pero eso no significa que no le vaya a pasar. Y lo primero que nosotros tenemos que ser conscientes es que si votamos todos el 8 de marzo por un congreso de mayorías de oposición, a Gustavo Petro se le va a judicializar. Eso sí, créame que va a pasar, porque los procesos están ahí y no se pueden archivar, porque además, en buena o mala hora, le dio a Gustavo Petro por irlos frenando en el Consejo Nacional Electoral y resulta y pasa que siguen vigentes en el tiempo. Entonces vamos a poder trabajar esos procesos. Y yo, como usted, creo que no se puede confiar en la registraduría colombiana. Yo no creo en la registraduría para colombiana. nada, es un Creo que peligro tenemos que hacer una grandísimo. mayoría electoral bastante fuerte. Mira, doctor, y este es el momento. Donald Trump, es decir, este tipo Petro, pues ya sabemos qué tipo de personaje es, pero Donald Trump, Marco Rubio, pensando que en este momento América, Suramérica, Centroamérica es prioridad para ellos. Yo pediría, si yo fuera Centro Democrático, yo pediría asesoría a Marco Rubio, porque allá descubrieron todos los mecanismos de fraude y los hicieron especialmente los estados que son demócratas, Claro, pero también el republicano. Ahí tenemos en Georgia ese condado de Fulton, claro, eso hay cualquier, y hay gente que están echando a la cárcel y todo. claro. Nosotros deberíamos pedir asesoría al presidente Trump, a Marco Rubio. claro. Debería haber alguien que nos asesore. Entiendo que la última elección Elon Musk fue definitivo para Así es. bloquear el fraude Así es, en por su Venezuela, aquí en Colombia tecnología. también deberíamos tener su ayuda. Claro. Y además quiero decirle que yo conozco a Sergio, yo fui de los abogados que trabajó esa causa con Sergio Alzate, Ah, bueno, pudimos ver de dónde perfecto. venía el fraude, el mismo presidente Pastrana lo cuestionó que le aparecieran más de 1 millón de votos al pacto, aquí no pasó nada,
Gustavo Petro Exactamente. amenazó en quemar todas las mesas. O sea, si nosotros revisábamos los votos del pacto como si eso fuera delito, como si no se pudiera, ¿cierto? Entonces aquí estamos bajo amenaza en estas elecciones y el sistema electoral actual no es creíble. Mire, es tan poco creíble el sistema que el Consejo Nacional Electoral le permitió a Daniel Quintero participar en la consulta y ya había participado en una, y a Iván Cepeda no. Entonces, fíjese, la decisión está mal tomada para cualquiera de las dos partes, ¿cierto? Pero bueno, esperemos que los colombianos entendamos que estamos bajo amenaza y evitemos lo que va a ser este fraude. Claro, hay que perderle miedo y doctor, en serio, enfatizo en eso, pidan asesoría a Estados Unidos. Ellos nos pueden ayudar y en este momento quieren ayudarnos más que Trump tiene a este jaguar entre ojo y ojo, ¿no? Lo tiene ahí, hay que aprovechar esa vaina y hay que perderle el miedo. Hay que aprovechar sin miedo y hay que decirlo. Y cada oportunidad que podamos denunciar la participación política del Ejecutivo, hacerlo. Mire lo que está haciendo Holman Morris con RTBC y los medios del Estado, interviniendo en política. Es más, ellos cuestionan que el CNE intervenga en política cuando ellos intervienen a favor de sus candidatos en el Sistema Nacional de Medios. Eso es una vergüenza. La tenían que hacer. Es más, cuando vio que se estaban demorando los precandidatos, le cerró la lista al Congreso. Todos lo leímos, particularmente los que estábamos en el partido. Lo que no se podía era forzar una decisión porque una de las partes que sabíamos que no iba a quedar a gusto con ella, en efecto no lo quedó. Es que tenemos una de las partes en esa contienda que todavía no ha querido hacer parte de esta contienda presidencial. Eso ya muchos lo preveíamos, porque conocíamos a esas personas dentro del partido y habíamos visto que en la elección pasada tampoco hicieron parte, que también quedaron descontentos con la decisión. Entonces, fíjese que no es que el presidente Uribe se hubiera demorado, es que el partido no lo permitió, por los mismos precandidatos que dijeron que esperaran que las encuestas pudieran demostrar qué estaba pasando. Pero entonces, fíjese, yo lo que siento es que el partido llegó a una decisión que además fue la mejor. Es que la mejor candidata y la más profunda es Paloma Valencia, lejos de los demás. Le digo porque la conozco y conozco a su familia y por supuesto por lo Valencia y por los Lacerna. Entonces me parece una persona con unas calidades impresionantes, además para llegar con ese centro, porque Paloma es una mujer que tiende puentes. Paloma no es una mujer, ella se ve beligerante en sus discursos, porque esa es su emocionalidad, pero Paloma es una mujer que concilia con todo el mundo. En el Congreso fue la mejor parlamentaria tendiendo esos puentes para evitar que las reformas nefastas de Gustavo Petro pasaran adelante. Entonces, una experiencia legislativa eso fue evidente, ya fue un muro de contención que ayudó para que este tipo no hiciera lo que le dio la gana. Donde no hubiera habido esa intervención, este país ya estaría en el abismo. Y un último punto, doctor, para terminar, que es muy importante, es el tema de esa consulta. Claro. Esa consulta está generando, mira, yo estoy muy pendiente de las redes y tengo varios grupos y todo. Hay una indignación y un descontento total. Y yo sé que usted explicó un poco, pero mire, todos estos tipos que están ahí, Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, claro, este niño Luna, David Luna, claro, todos fueron funcionarios de Santos y pero sabemos Manuel, que ellos... vuelvo a decirte lo mismo. Si tú tienes la opción de traértelos, yo los prefiero jugando con nosotros que con la izquierda, con Roy Barreras y No, su club. está bien, pero mira lo que se está viendo de esa Señor consulta. Lizarazo, discúlpeme, pero tenemos a otro invitado y está esperando. Perdón, perfecto, sí. Bueno, dejo en el tintero eso, doctor, para que lo piense, pero que van a... Y además le están dando pata a Abelardo, ¿no? Toda esa gente le está dando, y Abelardo está liderando así, no tenga maquinaria. Hay que hacer algo al respecto. Abelardo hay que ayudarlo, a traerlo, no sé. Pero usted se está dividiendo demasiado. Ya va a una segunda vuelta. Okay. Doctor José Ramírez, fue un gusto tenerlo en el conversatorio. Muchas gracias, Nidia, a ustedes por su tiempo, por su invitación. Espero que al próximo expositor le vaya muy bien con su exposición. Los datos y estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Dios lo bendice, Muchas gracias. Que quedaron preguntas en el tintero. Excelente conversatorio.